buenos días y bienvenidos a nuestro ciclo que ya está por concluir sobre expedientes secretos en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, porque ahora nos apellidamos así. Yo les comentaba por qué documentos secretos, porque son los que menos se conocen a un público más amplio, ¿sí? No tiene que ver nada con los extraterrestres ni nada, porque sé que hubo un programa de televisión que se llamó así, y esto es más bien una forma de dar a conocer estos archivos nuevos que hemos conseguido de unos años para acá y que, como también se suben a nuestra página de internet, bueno, pues entonces qué mejor que invitar a los especialistas para que nos hablen precisamente de estos temas que ellos conocen muy bien y que, como lo hemos visto en todo el ciclo, pues yo creo que ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho. En esta ocasión les voy a presentar a la doctora Guadalupe Villa, que es descendiente además de Francisco Villa, que eso con mucho orgullo lo dice, y hemos platicado mucho sobre eso, ya nos ha hablado sobre el tema. La doctora Villa es doctora en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera profesional ha participado en cantidad de actividades culturales que han contribuido a la difusión del conocimiento histórico. Ha sido investigadora en el Departamento de Estudios Contemporáneos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde colaboró en la conformación del Archivo de Historia Oral, que guarda los testimonios de gente que participó en la lucha revolucionaria de 1910 y en la creación de diversos museos, entre los que destacan el Histórico de la Revolución en Chihuahua y el Nacional de la Revolución en el Distrito Federal, que por cierto ya ayer anunció nuestro futuro jefe de gobierno que ya no se va a decir Distrito Federal, sino México Capital, que me gusta más inclusive, ¿verdad? Bueno, la doctora Villa cuenta con numerosas publicaciones sobre historia del norte de México y Revolución Mexicana. En el 2009 publicó Charlas de Café con Pancho Villa. ¿Todavía se consigue ese? Yo creo que sí. Eso fue precisamente en conmemoración del centenario y bicentenario de la historia de México. Y coordinó y colaboró en la obra Durango, Tierra de Retos, para la colección Milenio de Historia. En el 2010, el Instituto de Cultura del Estado de Durango le publicó Élites y Revolución en Durango. Y finalmente, Villa de mi Corazón, de nuevo bajo el sello Taurus, en coautoría con su hermana Rosaelia. La doctora Villa obtuvo mención honorífica en el Premio de Investigación Histórica Israel Cavazos Garza en Monterrey, edición especial del Bicentenario. Yo también quiero agregar que es una gran difusora de la historia de México, particularmente de la Revolución Mexicana, porque lo trae en la sangre, además, ¿no? Y segundo, pues muy amena en cuanto a la difusión de su conocimiento. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues buenos días. Pues le agradezco muchísimo la invitación a Manuel y a todos los que se ocupan de que esto marche sin ningún problema, ¿no? La ayuda técnica, etcétera. Bueno, pues a mí me corresponde hablar, no sé tanto si son los expedientes secretos, eso suena muy interesante, aunque, bueno, yo siempre he dicho que de no haber sido historiadora me hubiera gustado ser investigadora privada, yo creo que sí. Algunos dicen que porque nos gusta meternos mucho en la vida de los demás, pero bueno, no es exactamente eso. Aunque sí, cada historia es fascinante, ¿no? Como la de este hombre, Pablo Martínez del Río, que bueno, fue un gran constructor y bueno, su historia pues está llena de muchísimos vaivenes y hay muchas cosas que la hacen muy interesante. Miren, yo siempre he dicho que qué lástima que para los historiadores no haya un backstage, ¿no? O un detrás de cámaras. Porque cuando la gente tiene en sus manos un libro,
como que nunca se imagina por todo lo que tiene que pasar un historiador hasta que llegue ese producto final a las manos de la gente. Son muchísimas las vicisitudes. No es un lamento, pero sí me gusta decir que muchas veces nos topamos con gente que no quiere hacer su trabajo y que cuando uno busca en los archivos nos dice, no, pues no está, no hay, ¿no? Pero cuando uno se mete, cuando uno pide permiso para entrar, pues uno encuentra todo, ¿no? A veces de pura casualidad. Y a veces tiene uno que utilizar algunos métodos, pues a lo mejor no muy ortodoxos, pero para poder llegar a las personas que tienen tal o cual documento o tal o cual archivo. El doctor Manuel Ramos les dijo, bueno, que yo soy nieta de Villa, efectivamente, y eso no saben la cantidad de problemas que me ha acarreado, no crean que es muy fácil ser nieta de Villa. Sobre todo, me dedico a la historia del norte de México, bueno, con especial preferencia, pero hago otro tipo de investigaciones, que también quiero aclarar. Tengo publicaciones relacionadas con el general Villa, pero no es el tema al que yo me dedico. Cuando me dicen, ¿por qué ya deja a Villa? Le digo, es que Villa es el que no me deja a mí. Y les digo que soy artículo de temporada. En noviembre todo el mundo me habla y me pregunta, y en lugar de preguntarme cosas de revolución, me preguntan específicamente por Villa. Entonces no me puedo sacudir al general, lo traigo aquí pegado. Entonces, pero eso sí me ha causado algunos problemas. Cuando comencé a hacer la investigación para mi tesis doctoral sobre justamente el libro que me publicó el Instituto de Cultura del Estado de Durango, Élites y Revolución en Durango, andaba yo tras de la familia López Negrete, que bueno, de veras era de lo más esquiva, pero al fin pude encontrar más o menos la ruta. Yo dije, bueno, la familia López Negrete, ese es un apellido compuesto, porque es o López Negrete y Sáenz, o López Negrete y Rosas, en fin. Y a veces para hacerlo más complicado les truncaban el apellido por nada más López, ¿no? Entonces, primero tratar de hacer un árbol genealógico, tratar de separar qué grupos eran, porque es una familia numerosísima. Y encontré por ahí un dato que decía que habían comenzado a salir de Durango un poco antes de la Revolución, y dije, bueno, pues si salieron de Durango, tienen que estar en la Ciudad de México. Y entonces, con una metodología que no le enseñan a uno en la universidad, sino que la va uno aprendiendo a lo largo de la vida, pues abrí el directorio telefónico, había varios López Negrete, cerré los ojos y dije, Ave María, dame puntería. Y me dio la puntería porque encontré a Amalia López Negrete, que era una mujer encantadora, ya murió desafortunadamente, y cuando hablé con ella yo tenía un poco de temor de decirle, pues me llamo Guadalupe Villa, entonces le dije, ay señora, pues soy Graciela Altamirano, que es una compañera mía, ¿no? Y mire, estoy haciendo esta investigación y tal, y entonces ya me citó en su casa, y cuando llegué pues le dije la verdad, le digo, oiga, la verdad, no soy Graciela Altamirano, pero temía yo que usted no me quisiera recibir, soy fulanita de tal, porque la leyenda negra de Villa pues corre por muchos lugares. Y entonces me dijo, pues tu abuelo le quemó la hacienda a mi abuelo, y le dije, pues no, qué bueno que me recibiste, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer también es ir exonerando a mi general de cosas que no son ciertas. Y le dije, ¿y sabes por qué no? Porque en el periódico, bueno, ya después me dijo que la tuteara y demás, nos llevamos muy bien y nos quisimos mucho, y le dije, quien quemó la hacienda de tu abuelo fueron los orozquistas, no fueron los villistas. Y Villa y Orozco en ese momento no tenían nada que ver, estaban separados. Y le llevé copias del periódico, lo cual me agradeció mucho. Pero cuando le dije, oye, yo quiero ver su hija Mayita, había estado casada con un señor Martínez del Río. Dije, bueno, pues a lo mejor
esta es la oportunidad para que ella me recomiende con el señor Martínez del Río, que no dejaba ver muy fácilmente el archivo. Y me dijo, pues sí, llámalo, se llama Pablo también, le llamé. Y el señor siempre fue muy educado y muy cortés conmigo, pero nunca pude ver el archivo Martínez del Río mientras el señor Martínez del Río vivió. Entonces, por eso les digo que a veces no es tan fácil. Afortunadamente, el archivo lo donó la familia aquí al Centro de Estudios de Historia de México y pues ahora estoy muy feliz de que por fin pude investigar. Bueno, en realidad esta no es más que una aproximación porque estoy haciendo otra investigación sobre la prerrevolución en esta zona de Durango, en el noreste de Durango, y en esa área, en el noreste de Durango, existen los latifundios más grandes del estado de Durango. Y bueno, me llamó mucho la atención que ahí se concentrara todo. También vi que en el apellido llevaban la fortuna, los Martínez del Río, porque todo el agua de esa zona la concentraron ellos en el latifundio. Bueno, ¿quiénes eran los Martínez del Río? Primero, no crean ustedes que tuvieron una vida muy, muy sencilla. Ventura Martínez, que fue, digamos, el abuelo de este Pablo Martínez del Río que están viendo ustedes, era un comerciante panameño que se casó a fines del siglo XVIII con Ana del Río. De esa unión nació la familia Martínez del Río. Ana dio a luz 12 hijos, al morir le sobrevivieron su esposo y 6 hijos, José María, Manuel María, Gregorio José, María Dolores, Ventura de la Cruz y José Pablo. Siempre va a haber un Pablo en todas las generaciones, con nombre compuesto. En 1811 todos eran menores de edad. José Pablo tenía 2 años de edad. 2 de los hijos de Ana y su única hija vivirían hasta edad avanzada en México. José Pablo, no obstante ser el hijo menor, fue el más dinámico de los hijos de Ventura Martínez y él se convertiría tras la muerte de su padre en la cabeza de familia. José Pablo, ya estamos en la otra generación, recibió el título de bachiller en París en 1828 y entró a la Facultad de Medicina, en la que se graduó en 1834. Bueno, él prosiguió sus estudios hasta adquirir el título de doctor en cirugía. Él publicó en distintas revistas especializadas y formó parte de sociedades médicas en Europa y América y adquirió reputación de buen médico. José Pablo se trasladó a Londres en 1835 con la intención de buscar la residencia en un hospital de maternidad inglés y aunque no logró el puesto que buscaba, pues su breve estancia tuvo importantes consecuencias para la familia. En una carta que le escribió a su padre, le dijo: ya he encontrado a varios doctores con el mismo apellido y he puesto en mi tarjeta Martínez del Río, porque es importante evitar la confusión de nombres. Dime si te parece bien y si también debo cambiar la firma. Entonces, es ahí cuando surge este apellido que pasará a las siguientes generaciones compuesto, porque el hijo lo cambió para no confundirse con los otros Martínez que estaban trabajando en Inglaterra. Entonces, serán Martínez del Río con el siguiente apellido materno, o sea, doble apellido materno. Aquí es muy interesante ver cómo desde esta época realmente ellos no tienen, los Martínez del Río, un arraigo en ningún lado. Vinieron de Panamá, algunos vivieron o nacieron en Italia o en Jamaica y realmente no tenían idea de dónde querían ellos establecerse. La educación fue una educación europea y más o menos
se la pasaban yendo y viniendo entre Italia, Francia y Inglaterra. Entonces, como que no encontraban realmente un acomodo. José Pablo quería pues entrar a la sociedad, a la alta sociedad, y no podía, no obstante su capacitación y sus capacidades como médico, él era médico obstetra, no llegaba, digamos, al estatus económico y social que él quería. Entonces, todo esto se va a ir como arraigando mucho en la familia. José Pablo, pues, tiene una vida un poco… Él se casó con Ángela Pedemonte, una italiana, y el padre de José Pablo había tenido algunas inversiones en una empresa mexicana y había venido a ver qué podía recuperar de esa inversión, porque bueno, eran tiempos de mucha efervescencia política después de la independencia, ¿verdad? Cuando México no sabía bien cuál iba a ser su destino, si imperio, república federal, república centralista. Entonces todo eso hacía de México pues un país bastante conmocionado y no muy seguro para hacer negocios. Entonces, por alguna razón, comenzaron a invertir en bienes raíces. En México, José Pablo siempre creyó que las buenas inversiones eran las de los bienes raíces y a eso se dedicó después. Pero a él le fue muy mal y aunque había una empresa familiar que era Martínez del Río Hermanos, pues esa empresa con el tiempo se fue a pique, se fue a la quiebra y José Pablo no sabía, él, cabeza de familia y de su familia, más de sus hermanos, no sabía realmente qué era lo que iba a suceder. Pero cuando se le fue todo al traste, fue cuando, teniendo esta educación europea, hablando tantos idiomas, italiano, español, inglés, francés, se desenvolvía muy bien en todos los idiomas, él forma parte del grupo de personas que va a ofrecerle a Maximiliano el imperio. Entonces, Maximiliano lo va a premiar, digamos, nombrándolo representante del imperio ante Turquía y Grecia. Y es sensacional porque en el archivo lo que uno puede encontrar son… los archivos, bueno, sirven pues para muchísimas cosas, pero en la investigación, por ejemplo, yo particularmente he encontrado en el archivo Martínez del Río mucho para la vida cotidiana y también para las cuestiones económicas, la cuestión social. Tienen esta idea de, bueno, ya entré, estoy trabajando con el emperador, soy diplomático y entonces mi guardarropa tiene que estar acorde con esto. Y entonces escribe y le dice que bueno, que sus trajes no están tan presentables como un diplomático. Y entonces se queda en Londres para que le hagan todo el guardarropa que él consideraba que el diplomático debía de tener. Entonces es muy, muy interesante ver esto. Claro, él se queda en Europa. Su familia también, no, la familia se queda en México y uno de sus hermanos le dice, oye, ni vengas porque aquí ya el imperio se lo llevó el tren, ¿no? No regreses. Y claro, él llega un momento en que pues ya no va a recibir los emolumentos correspondientes a su rango diplomático, el imperio se viene abajo y como él fue colaborador del imperio, entonces Benito Juárez decreta a él y a otros muchos que colaboraron con el imperio el embargo de sus bienes. Entonces le escribe, utiliza algunos de los contactos que tiene para que el propio Juárez pues lo perdone y le permita regresar a México.
y Juárez dice que no. Entonces él se tiene que quedar un tiempo más en Europa, las pasa terribles porque pues no tenía dinero, ejerce su profesión, pero no tiene un lugar fijo donde estar. Entonces él quiere regresar con su esposa, con sus hijos, y al final hay un decreto general por el que se perdona a todos los que habían colaborado, y aunado a ese decreto de amnistía, hay una sección en la que dice que las propiedades que se les hayan confiscado a quienes colaboraron con Maximiliano, que no hayan sido vendidas, porque al incautarlas el gobierno y necesitar dinero, pues las arcas del erario estaban vacías, tiene entonces la posibilidad de recuperar aquellos bienes que no habían sido vendidos. Y él había comprado una hacienda, la hacienda de Encinillas, en el estado de Chihuahua, porque pensaba que estando Chihuahua próximo a Texas, los negocios podían ser en Texas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a su familia le toca ver cómo México va perdiendo territorio, ¿sí?, en todas estas generaciones, y dice, bueno, es que los negocios en bienes raíces y en Estados Unidos, bueno, en Texas, van a ser importantísimos. Entonces él adquiere Encinillas y piensa que, bueno, Encinillas está lejísimos de la frontera, pero no tan lejos como del centro, ¿no? Y se encuentra con que una parte de Encinillas había sido vendida a un señor Müller y a Luis Terrazas. Luis Terrazas, que era como seguramente todos ustedes saben, un rico terrateniente, ¿no?, a quien le preguntaban que si él era de Chihuahua y contestaba que no, que Chihuahua era de él, ¿no? Y solamente una porción del latifundio de Encinillas había sido vendido a Terrazas y a Müller, y él dice, bueno, la parte de Encinillas que no se vendió, quiero que me la regresen. Pero Müller y Terrazas le hacen, pues diríamos ahora chicanada y media, ¿verdad?, para que no recupere las tierras, y se tarda muchísimo. Al final las puede recuperar. Pero, bueno, él hace un gran esfuerzo para que sus hijos también estén estudiando en Europa y demás. Ya son otros tiempos, viene el porfiriato, y su hijo más pequeño se van repitiendo estos patrones. Él es el hijo pequeño de José Pablo. Pablo se llamaba Pablo Santiago, y Pablo Santiago será quien, bueno, él estudia en una escuela en Inglaterra, y él también, como que su padre le inculcó muchísimo toda esta idea de el ascenso social, el tener poder, el tener riqueza, el tener dinero, el tener contactos y ser amigos con gente que tiene poder de decisión. Y eso se queda, se arraiga en la mente del jovencito, estudia allá, estudia Derecho, viene a México, y entonces él, que también es el más chico de la familia, toma las riendas y el control. Y entonces, cuando su padre murió, dijo que las propiedades que había no se desmembraran, que todo lo que produjeran esas propiedades debían dividirse por igual entre los hermanos, porque así era como una familia debería de funcionar. Todos los hermanos, repartido todo en partes iguales para que hubiera armonía. Entonces, a él, después de haber regresado a México, él pensó en devolver a la familia todo su esplendor, y, como les digo, Pablo Santiago completa su educación con un título obtenido en la Escuela Nacional de Derecho, y entonces él va a comenzar a practicar la abogacía en la Ciudad de México. Al tomar el liderazgo de la familia, lo pudo hacer porque
pues era el más talentoso de los hermanos. Y además, como abogado, comenzó a dar la batalla legal a todos aquellos que no le habían querido ni pagar al papá, porque con el país como estaba, pues muchos dijeron, ya no le pago, ¿no? Había deudas, adeudos por préstamos personales, por hipotecas, por infinidad de cosas, y él va logrando, litigio tras litigio, muy empeñoso, recuperando todo eso, que le paguen, que le devuelvan terrazas y Mülleres cuando regresan realmente otras porciones de Encinillas. Y esto va a hacer que, bueno, pues la fortuna y los intereses de la familia vayan creciendo. Ahora, toda esta familia que no había querido quedarse en México, no obstante los negocios que tenían, al final se quedan en México, ¿sí? Pero son gente muy educada, con el dominio de muchos idiomas, y entonces ya lo que hacen es comenzar a buscar con quién contraer matrimonio, hacer estas alianzas que les permitieran el ascenso social. Porque el padre al final, al perder todas estas propiedades que no había podido recuperar, siguió practicando la medicina aquí en México y entonces comenzó a tener vínculos con gente importante, pero a él ya no le dio tiempo, digamos, de ascender tanto como hubiera podido. Le fue muy bien porque hizo dinero como médico en la práctica de su profesión, pero sí se había decepcionado mucho de cómo le había ido económicamente en este país, ¿no? Y entonces el hijo eso hace, va a recuperar y él es el que le va a dar un gran esplendor a la familia. Predominó como les digo, el esfuerzo, el talento de Pablo Santiago y además comienza a adquirir también otras importantes propiedades. Este joven abogado, entre sus habilidades y contactos para fomentar los intereses de empresarios y de corporaciones extranjeras que esperaban hacer negocios en México, uno de sus primeros clientes importantes fue Reed & Campbell. Fue uno de una docena de contratistas públicos que buscaban contratos del gobierno para el proyecto del desagüe de México. Es que, miren, es interesantísimo cuando uno ve las oportunidades que tuvieron todos estos hombres para hacer las fortunas que hicieron, como los Guggenheim, como los Rockefeller. Pudieron hacer esas fortunas porque estuvieron en el momento que se necesitaban determinadas inversiones, ¿no? Por ejemplo, los Rockefeller, bueno, cuando se inventa el motor de combustión interna y se comienza a utilizar el petróleo, bueno, la gasolina y todo lo demás, pues comienzan a hacer un dineral tremendo. Los Guggenheim, que habían llegado a Estados Unidos, eran judíos que procedían de Suiza. Cuando llegaron a Estados Unidos, llegaron, como decimos aquí en México, con una mano atrás y otra adelante. Meyer, el padre, el patriarca, iba por las calles de Pensilvania, tocaba en las puertas y entonces surtía a las amas de casa de café, de un producto para limpiar las hornillas que se tiznaban tanto con el carbón. Y luego cuando comienza la guerra de secesión, él les comienza a vender café al ejército norteamericano, y yo no sé qué tendría el café, pero los mantenía como muy despiertitos y nada más a él le compraban el café. Entonces, ¿cómo van haciendo esas oportunidades? Va juntando un capital, después invierten en minería y de repente uno ve a los Guggenheim que ya son socios del rey Leopoldo de Bélgica y que tienen negocios en las minas de diamantes del Congo belga y luego también en Alaska, y invierten en el Guayule. Y todos esos inversionistas que se hicieron tan ricos en Estados Unidos vinieron a invertir en México, en el norte de México, en Chihuahua, en Durango, en Coahuila.
como que es algo que nosotros perdemos de vista. Siempre decimos, no, pues es que los mexicanos tenían mucho talento y tuvieron talento para asociarse con esos capitales, porque además era necesario. Y eso es lo que pasa también con los Martínez del Río. En el norte, el guayule va a hacer que las fortunas florezcan, claro, de extranjeros y de mexicanos que podían invertir. Que esa es una de las causas, digamos, por las que en el norte los movimientos prerevolucionarios, bueno, ya está abonado el terreno para que empiece la revolución. ¿Por qué? Porque la gente de los pueblos que eran muy pobres y que, pues en años como los que hemos visto pasar de seca absoluta, que no llovía y la gente no podía sembrar, pues esta planta, que era muy resistente a los vaivenes y además era una planta silvestre, el guayule, pues ellos pensaron que podían sortear las crisis cíclicas vendiendo guayule a las fábricas que llegaron y se instalaron en la laguna, en la zona de Torreón y de Durango. Y resulta que no, que los hacendados les disputaban hasta eso, ¿no? Porque claro, ellos ya habían hecho negocios con estas grandes empresas. La más grande, la Continental Mexican Rubber Company, que era de los Rockefeller, ¿no? Todas decían Mexican, pero era por ley tenían que decir, aunque no fueran mexicanas, o por si tenían también algo, tenían que tener algo de capital mexicano, pero bueno, pues era casi muy insignificante. Entonces, del guayule sacaban hule, que es diferente al hule que sacaban, por ejemplo, en Pará, ¿no?, en Brasil o en otras zonas del sureste de México, pero cuando los alemanes descubrieron el hule sintético, pues se vino abajo la industria, ¿no? Y eso fue durante la Primera Guerra Mundial, o sea, que el boom del guayule realmente duró muy poco. Pero en la hacienda de Santa Catalina del Álamo había guayule, y había algodón, y había muchas otras cosas. Bueno, entonces, volviendo con Pablo Santiago, como les digo, ya para 1910 los Martínez del Río habían alcanzado un poder económico y político a una escala que solo hubiera podido soñar la primera generación. Pero el resurgimiento de la familia apenas si se completó cuando sobrevino la revolución, porque los años violentos que siguieron casi arruinaron a la familia. Pablo Santiago, que están ustedes viendo ahí, murió en 1907, dejando su testamentaría en manos de su viuda, Bárbara Guinuet. Pues como era costumbre, sus activos fueron liquidados y convertidos en hipotecas, presumiblemente seguras sobre bienes raíces urbanos, y en su nombre y en el de sus hijos, Bárbara prestó 2 millones de pesos asegurados con hipotecas entre 1908 y 1911. Aquí, en los contratos de esas hipotecas, se especificaba que los préstamos eran reembolsables en moneda nacional y no se estipuló que fueran en oro o en plata, como era la práctica común. Cuando se vencieron los préstamos entre 1914 y 1917, se pagaron en un papel sin valor, porque como ustedes saben, durante la revolución, cada líder revolucionario mandó imprimir sus billetes y el dinero pues no valía nada. Si hubiera estado respaldado en oro o en plata, hubiera podido salvar su patrimonio. Se le hicieron papelitos. Entonces, la devaluación de la moneda puso a la familia pues en un trance casi de ruina, de no haber perdido sus recursos políticos y muchos de los sociales con la desaparición también del régimen porfirista, no habría importado demasiado. Pero, la familia se hubiera podido recuperar, hubiera podido hacer una nueva fortuna. Pero en la situación en la que se encontraban, pues solo la supervivencia de una porción de sus recursos sociales salvó a la familia de la devastación total en los años 20. Viejos amigos de la familia, como los Pan y los Robles, que ocuparon altos cargos durante las gestiones de Obregón y Calles, ayudaron a los Martínez del Río a lograr arreglos especiales que amortiguaron el golpe de la revolución. Pero bueno, esa es, en síntesis un poco la historia de la familia. La historia de la hacienda de Santa Catalina del Álamo también es muy interesante porque
Como les digo, este es un latifundio, fue un latifundio muy importante en Durango. Estaba ubicada al este del estado de Durango y toda esta zona, los hacendados que vivían en esta región mantuvieron prolongados litigios judiciales por los linderos de las haciendas con los pueblos que existían ahí. Desde mediados del siglo XIX, con Santa Catalina el pleito era con los moradores del pueblo de Peñón Blanco. Ellos alegaban que Santa Catalina les estaba disputando una porción, un sitio llamado Guajotita, con H o con G, se escribe de las dos, aparece en los documentos, y este litigio había sido fallado por sentencia ejecutoria a favor de Santa Catalina del Álamo en 1806, o sea, desde principios del siglo XIX, ahí esa zona se convierte en una zona, vaya, no son los mismos protagonistas, ni quiero decir que el litigio haya durado 100 años, digo, prácticamente duró 100 años, pero los actores son otros, pero las mismas generaciones van peleando por recuperar esos terrenos que decían habían pertenecido a sus mayores y les habían sido donados por haber luchado en contra de los indios bárbaros, etcétera. Entonces la gente sentía, el pueblo, que los estaban despojando. Yo no sé, bueno, ahora no conozco muy bien el caso de Santa Catalina en este sentido, pero por ejemplo, en el caso de la hacienda de Sombreretillos de los López Negrete, que colindaba con Santa Catalina del Álamo, ahí lo que yo encontré es que en realidad, como eran tierras tan dilatadas, nunca se había hecho una medición perfecta, adecuada. Cuando ya las tierras representaron un valor económico, entonces sí se midieron. Antes pues había buen ojo, decían más o menos cuánto medían. Pero cuando viene el Guayule, el auge del Guayule y todo esto, entonces, y además las tierras van cambiando también de dueños, ¿sí? Los pleitos, si empiezan a principios del siglo XIX o todavía se venían arrastrando y siguen en el siglo XX, quiere decir que hay algo ahí mal que no se ha podido resolver. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, en el caso de Sombreretillos, yo lo que vi es que el pueblo, los pueblos unidos de Santiago y San Pedro Cuila, les habían repartido la tierra al pueblo, el común, ¿no? El repartimiento común. Pero fueron creciendo. O sea, es como una camisa de fuerza, la explosión demográfica desborda los linderos que legalmente les correspondía. Y como eran tierras ahí que nadie se ocupaba de ellas porque eran tierras eriazas, que no producían nada más que mezquites para alimento de chivas, de las cabras, pues nunca nadie les disputó nada. Pero cuando adquieren un valor, entonces, les digo, miden. ¿Y qué dice la ley? Bueno, el dueño de la hacienda les dice, oigan, pues ¿qué creen? Que medimos y ustedes están adentro de mis linderos, entonces se tienen que salir. Y los otros dicen, pues sí, a lo mejor sí son tus tierras, pero ¿qué crees? Que la ley dice que si yo he poseído legalmente por tantos años, pacíficamente, y he usufructuado la tierra, pues la tierra me pertenece. Y los dos tenían razón. El dueño, entonces, no es que el dueño le quiera quitar la tierra a los pueblos, sino que los pueblos invadieron, ¿sí?, las haciendas, pero sin querer, es decir, no hubo dolo en ningún lado. Hubo gente, por ejemplo, otra hacienda, la hacienda de Atotonilco, de donde se desprendió una parte de Sombreretillos, que los González Arabia dijeron, al fin negociantes, ¿verdad?,
calcularon cuál iba a ser el costo y el beneficio de un prolongado litigio. Entonces ellos decidieron cederles a los pueblos unidos de Santiago y San Pedro Cuila esos terrenos que habían invadido. Dijeron, bueno, está bien, les cedemos estos terrenos, pero ustedes ya no nos siguen invadiendo más. Y tendieron ahí un alambre de púas, y así lo solucionaron. Pero esos pueblos unidos, que también tenían la parte que les tocó a los López Negrete lo resolvieron, no lo supieron resolver, no negociaron y se fueron por el todo o por nada. Entonces, ahí sí, no quisieron vender, no quisieron ceder, no quisieron rentar, o sea, todas las posibilidades que había no las aceptaron. Todo lo que proponían los representantes de los pueblos indígenas, no lo aceptaron los López Negrete. Y al final, cuando la hacienda le fue muy mal, quisieron vender todo el latifundio, pero con ganas de no vender, porque pusieron un precio así estratosférico. Y aparentemente el administrador, porque en realidad los hacendados iban y visitaban de vez en cuando, todo estaba bajo el control de los administradores. La historia de Sombreretillos y de los pueblos de Cuencamé es terrible, porque ahí sí utilizaron la violencia, utilizaron sus contactos, que eran a nivel muy alto, estaban emparentados con el vicepresidente Ramón Corral. Entonces, ahí se acaba prácticamente el pueblo, lo arrasan, había lo incendian. Y claro, cuando sucede todo esto, pues ya Porfirio Díaz primero, después Madero, tratan de resolver, pero los López Negrete no ceden en ese aspecto. Al final van a perder la hacienda porque los pueblos durante la revolución llegan y toman las tierras que estaban disputando, y a ver, sácame, ¿verdad? Además, todos los hacendados se fueron, algunos vinieron a la Ciudad de México, otros se fueron a Europa, otros se fueron a Estados Unidos, donde más o menos podían, y muchos de los hacendados perdieron las tierras. ¿Por qué creen? Claro, viene el reparto agrario, que al principio fue insignificante, solamente Venustiano Carranza repartió donde hubo mayor violencia para ya tener calmados ahí a los pueblos, pero el reparto agrario se fue postergando. Obregón hizo un reparto pequeño, luego Plutarco Elías Calles hizo otro, y el gran reparto agrario va a ser en la época de Cárdenas, y el gran reparto que es en La Laguna. Y Cárdenas tuvo que negociar con los hacendados porque el decreto de expropiación decía previa indemnización. Por causa de utilidad pública se expropia, pero previa indemnización. Y para no variar, en México no había un centavo con qué pagarles a los propietarios. Entonces, ellos dicen, bueno, muy bien, nos vas pagando tarde, mal y nunca, ¿verdad? Como puedas, pero aquí se acaba el reparto, ya no nos vas a expropiar. Y Cárdenas negocia a esos que les quita en La Laguna, por eso quedaron muchas otras tierras, ¿no? Que se pudieron recuperar. Tiene que negociar con ellos. Entonces, en Santa Catalina, primero la dueña original, digamos, de esas tierras había sido la condesa del Álamo. A la condesa del Álamo le había comprado después una empresa inglesa con la que los Martínez del Río habían tenido alguna negociación, y por eso ellos se hacen de este latifundio. Las medidas, creo que había otra, son como 400 y tantas mil hectáreas. La más grande creo que es la hacienda de Cedros en Zacatecas, casi de 800,000 hectáreas. O sea, un país europeo pequeño cabe ahí, ¿no? En esos. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos, quien ha trabajado
quien trabajó, desafortunadamente no llegó a publicar nada, sobre la hacienda de Santa Catalina del Álamo fue David Walker, un profesor de la Universidad de Michigan, que desafortunadamente murió hace unos 4 años. Él publicó el libro sobre los Martínez del Río, sobre estas primeras generaciones. Él ya no entró al latifundio de Santa Catalina cuando ya era propietario Pablo Santiago. Y bueno, pues es que es interesantísimo todo lo que pasa ahí, porque están las cartas en este archivo que es sensacional, que fui encontrando. Miren, déjenme ver si le hallo aquí cómo va el asunto. Bueno, esta es una parte del río que cruzaba las tierras, pero miren, esta es una vista del vaso de la presa de las Mercedes. Es un terreno de riego de la Hacienda de Cruces. La Hacienda de Cruces formaba parte del latifundio de Santa Catalina y está el testimonio del administrador de Guadalupe, otra hacienda que se llama Guadalupe y Cruces. Esta es la Hacienda de Cruces, de Patrick O'Hay. Ahora está ya casi por salir el libro, se llama Reminiscencias de la Revolución, y él fue administrador de esta porción de la Hacienda de Santa Catalina. Entonces es muy interesante todo lo que él habla sobre cómo era la relación con los medieros, con los aparceros, cómo eran la tienda de raya, cómo eran el resto de los trabajadores. Esta es la corona de la presa de las Mercedes. Creo, yo tengo ahí una duda, porque al principio Pablo habla de la presa del Zorrillo. Se ve que en cada una de las porciones del latifundio, porque distintos ranchos sumados conformaban el latifundio, habla de la presa del Zorrillo y del trabajo que está haciendo en la presa del Zorrillo. De pronto aparece la presa de las Mercedes, entonces yo creo, es una hipótesis, que la presa del Zorrillo se convierte en la presa de las Mercedes. Esta es una parte de la hacienda de Santa Catalina. Aquí es una parte del río. No, esta ya es Dolores del Río, pero esta es otra hacienda, la hacienda de Santa Lucía, que era de los parientes. Dolores del Río se casó con Jaime Martínez del Río y él trabajó en la hacienda esta de Santa Lucía. Pero a ver, es que no sé, perdón, que se me dice error en el dibujo. Pues ¿cuál dibujo? No, esta es la otra hacienda, perdón, de la familia López Negrete. Bueno, vean, esta es la hacienda, perdón, la presa de las Mercedes, la torre que vimos hace ratito, ¿verdad? La cortina. Vean, es la presa más grande del mundo construida por un particular. Digo, hay otras presas, pero que han construido gobiernos, ¿no? Pero construida por un particular. Vean el tamaño, vean las casitas que están abajo, ¿no? Lo que es el muro de contención, la cortina y las casitas. Es que es impresionante, o sea, el dinero que llegó a tener la familia Martínez del Río y qué lástima que duró tan poco, pues haber podido disfrutar de esto. Porque viene la revolución y entonces sobre todo algunos de los ranchos que conformaban el latifundio, como Sauces de Salinas, era donde había los grupos más, digamos, radicales o levantiscos de esta zona. También en Cuencamé. Es que eso es una zona de mucha efervescencia revolucionaria por eso. Porque no hubo un entendimiento entre los pueblos y entre los hacendados. Uno sí, por ejemplo, la familia Pimentel y Faguaga, que en esa zona tenían otro latifundio, que era Melilla,
ellos optaron por venderles al pueblo las tierras que ya habían invadido. Y el pueblo dijo, sí, nada más denos facilidades y nosotros se lo compramos. Y lo compraron. Entonces, yo creo que mucha de esta violencia que surge en la revolución se pudo haber evitado si hubiera habido ese talento negociador que tuvieron unos y que no tuvieron otros, ¿no? Desafortunadamente, bueno, la hacienda era una hacienda muy productiva, tenía guayule, tenía algodón, tenía frutales, tenía el ganado, era el más importante y era el que también miren, esta es una, vean nomás el borreguerío que está ahí, o sea, las cabezas de ganado. Y aquí lo importante es que Pablo Martínez del Río y otras haciendas, había otro latifundio, el latifundio de Juan Pérez, que era de la familia Moncada, juntaban la lana de los ganados, era un ganado muy fino, de lana merino, y entonces tenían una comercialización juntos. Entonces, de verdad es una pena que todas estas haciendas que eran tan productivas se vinieran abajo durante la Revolución. Pues con la muerte de Pablo, la viuda no pudo controlar todo esto. Bueno, ella tuvo el talento de rentar la hacienda de Santa Catalina a uno de los generales constitucionalistas que se dedicó a explotar el guayule, a uno de los hermanos Arrieta, que eran el general Domingo Arrieta, Mariano y Andrés. Creo que era Mariano el que explotaba, no recuerdo, pero creo que sí era Mariano el que explotaba el guayule. Y los ganados pues se los comieron los ejércitos revolucionarios, se los acabaron, se comieron las reses, los borregos, los cerdos, las gallinas, todo lo que encontraron. Entonces, todas estas haciendas que fueron productivas se vinieron abajo. Algunas se mantuvieron, sobre todo en la laguna, porque algunos de los revolucionarios, entre ellos Villa, prefirieron mantenerlas trabajando para que siguieran produciendo. ¿Para qué? Porque el dinero no siempre llegaba a tiempo y entonces vendían, por ejemplo, el algodón, lo vendían en Estados Unidos o lo vendían algunas de las fábricas textiles con las que tenían también convenios para no tocarlas y que siguieran produciendo porque eso beneficiaba a los ejércitos revolucionarios. De verdad es que es interesantísimo. Bueno, será que a mí me encanta lo que hago, soy una apasionada de todo esto, pero es cuando uno apenas empieza uno a entender que realmente las haciendas, aunque sí hubo algunos hacendados que tuvieron este carácter como feudal, aunque suene un poco anacrónico como feudal, era su comportamiento, no es que fueran feudales, pero sí era su comportamiento. Esto de el derecho de pernada existía, esto de no permitirles a la gente tomar leña de sus terrenos para que pudieran calentarse o cocinar y demás, también eso era muy medieval, eso son prácticas muy medievales, que tenían que tener el permiso del señor para poder sacar los productos de la tierra, aunque nadie, varas que se caían de los árboles secos, que a nadie le servían, pero necesitaban el permiso. Muchos fueron, sí, pero hubo otros hacendados que fueron más bien paternalistas. Y las tiendas de raya, porque hay mucho de leyenda negra, porque después de que se acaba el porfiriato, que ahora se está revalorando, obviamente los revolucionarios tenían, ¿no?, por fuerza, que crear una leyenda negra. Entonces todo era malo en el porfiriato y los hacendados todos eran malos en el porfiriato. Y no, si uno ve, miren, a veces los norteamericanos tienen una tendencia que yo sí critico muchísimo, generalizan, ¿no? Con un datito que se encuentran por ahí, generalizan. Pero si uno, por ejemplo, hace estudios de las haciendas o de las empresas, vamos a ver que no todos les fue mal en la revolución. Muchos hacendados pudieron salir adelante porque no tenían toda la inversión en el campo.
Los que nada más tuvieron inversión en el campo sí les fue rete mal, pero muchos supieron diversificar, ¿no? Era la nueva tendencia, digamos, a principios del siglo XX, a fines del XIX, principios del XX, invertir en la banca, invertir en industria, invertir en bienes raíces, invertir en el campo. Quienes invirtieron en la banca, pues fue a los que menos les fue mal, ¿no? Porque se pudieron resarcir muy pronto, no obstante el desorden financiero que había. Los que no, pues sí, lo único que les quedó fue el prestigio del nombre que tuvieron las generaciones familiares que los antecedieron. Pero la hacienda de Santa Catalina del Álamo merece, y ojalá, yo creo que la viuda de David Walker donó su archivo a la Universidad de Chicago, que era su alma mater, y ojalá que los estudios que él comenzó a hacer pues los vayan publicando, porque de verdad es interesantísimo cómo toda esta gente de empuje, laboriosa, pudo salir adelante. Y claro, otra de las cosas maravillosas del archivo son cuando Pablo Santiago, cuando él estudió en Inglaterra, en la escuela donde él estaba, estaban también algunos de los Escandón, de la gente que tenía mucho dinero, ¿no? De los Escandón del estado de Morelos, inversionistas en ferrocarriles, en el azúcar, en fin. Y hay cartas interesantísimas donde le dice, bueno, estoy construyendo mi casa y sé que estás en París y que ya te vas a regresar, entonces antes de que te regreses, por favor, ¿me podrías comprar? Y le manda toda una lista de muebles Luis XV, y para el boudoir y para el salón fumador, y mires verde y las sedas, y esto cómpramelo en Inglaterra, y esto otro sale más barato en París. O sea, lo que es el otro mundo, ¿no? De la gente que tiene una otra educación, y bueno, y además el poderío económico para poder encargar las lamparitas, los tapetes turcos, las sedas, muy interesante para la vida cotidiana. Este archivo creo que es inexplorado, bueno, lo vio Frederick Katz, lo vio David Walker, y creo que fueron los únicos que tuvieron el privilegio de que don Pablo les permitiera entrar a su archivo. Ahora que está el archivo aquí, pues bueno, creo que para todos aquellos que les interese la investigación y sobre todo, bueno, estos temas del norte de México y de la vida social, pues es un filón muy rico. Y creo que ya abusé del tiempo. Muchas gracias.